Secretaría de Educación Pública. Bosco Sodi es uno de los artistas mexicanos contemporáneos más cotizados a nivel mundial. Sus obras se caracterizan por pinturas a gran escala, la exploración de materiales orgánicos y el uso de texturas que provocan la sensibilidad de quien las observa. Su trabajo es impulsado de acuerdo al mismo autor por la imperfección en el proceso de la creación. Acompáñenme a conocer en corto a este artista autodidacta que está rompiendo con los paradigmas del mundo del arte. Bosco Sodi Androssi nació el 28 de noviembre de 1970 al sur de la Ciudad de México. Ingresó a estudiar la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana y posteriormente Bioquímica en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Sin embargo, desistió de ambas ya que su destino estaba en las artes visuales. Tras intentar trabajar con su padre en la industria química, decidió mudarse a París, donde comenzó a dedicar mayor tiempo a la pintura. Como artista, pronto empezaría a ser reconocido por su trabajo, lo cual lo llevó a emprender su carrera profesional dentro del mundo del arte. Desde entonces ha expuesto sus obras en exposiciones individuales y colectivas en países como México, España, Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, entre otros. Sus obras forman parte de la colección Jumex en la Ciudad de México, Theo Collection en La Habana, Cuba, colección de arte contemporáneo del Hotel Amister en Barcelona, España, y en la colección de la Fundación Luis Barragán en el Vitre Museum en Suiza. Ha recibido distintos reconocimientos como el Premio Nacional de Pintura Honda de España y el galardón al artista en residencia del Tokyo Wonder Site en Japón. En 2014 creó la Fundación Casa Wabi. ¿Tus piezas dan un mensaje? No, el mensaje me gusta creer que sí, no, pero el mensaje lo lee cada quien. ¿Y qué es el mensaje que te gustaría o que te han dicho? Bueno, pues mucha gente habla de eso, de esta parte muy de naturaleza, muy orgánica, muy de paz, muy de contemplación. No es una obra que te pida o que simule un intelectualismo, es una obra tal como es, muy honesta. Y así la veo yo, ¿no? Su madre filósofa y su padre ingeniero químico le transmitieron desde pequeño el gusto por la cultura, el arte y la experimentación. Desde niño encontró en la pintura una forma de canalizar su sensibilidad. Pues fue una infancia, la verdad, que bastante buena. Vengo de una familia muy grande. Mi abuelo era un cardiólogo muy importante, Demetrio Sodi Pallares. Y entonces éramos, creo que 27 primos, algo así, entonces era pues todo el día estar juntos, era otra ciudad aparte, ¿no? En la cual todavía podías jugar en las calles, echar la cáscara, soy muy futbolero. Íbamos pues, mucho a día, siempre fui muy de animales, ir a agarrar ranas, renacuajos, pájaros, y que por la parte de mi papá pues crecimos siempre rodeado de experimentos. Sí, mi papá tiene un doctorado en MIT en Ingeniería Química, pero tiene esta parte como de que muy de experimental, muy de científico. Entonces crecíamos con cosas en el refrigerador llenándose de hongos o fuegos o destilando licores o poliuretanos. Y crecí mucho pues yendo mi mamá daba clase en la UNAM, entonces íbamos mucho a todas las cosas culturales de la UNAM, de los Liño Listli. Tengo una hermana y luego 3 medios hermanos, pero bueno, toda mi infancia la crecí con Carla, mi hermana, porque mis medios hermanos llegaron ya mucho más tarde. En primero tenía 3 cosas. Tenía déficit de atención, tengo déficit de atención, soy hiperactivo y disléxico. Entonces, desde muy chico, pues todo el tiempo estaba haciendo deporte, todo el tiempo estaba me gustaba muchísimo leer o oír música, que son de las pocas cosas que me dan calma. Y mi mamá me metió desde chico a clases de pintura como una especie de terapia para poder aprender a concentrarme más, a relajarme. Pero bueno, lo que me gustaba hacer era leer mucho, me gustaba mucho jugar fútbol, muchísimo. Y pues pasarlo en familia principalmente. ¿Cómo recuerdas en esos años las clases de pintura o pintar cuando eras chico?
Es que fíjate que lo que recuerdo es como algo que me daba mucha calma. O sea, no recuerdo tanto el hecho de lo que hacíamos, la verdad. Digo, mi mamá en la casa tiene todavía algunas cosas que hice en esa época, pero recuerdo más esta parte como de calma, que como era como una terapia, ¿no? Para mí sigue siendo totalmente una terapia, ¿eh? Es algo que es totalmente necesario, es más cuando por X o Y, por compromisos o viajes, exposiciones, lo que sea, no puedo estar trabajando, me empieza a entrar mucha ansiedad, muchísima ansiedad. Sí lo veo como una terapia, digo, obviamente es mi vida, pero sí es algo aparte muy necesario. A mi papá siempre le ha gustado mucho pintar y a mi mamá siempre le fascinó la pintura. De hecho, cuando estábamos en el Montessori, la que iba a dar clases una vez a la semana sobre pintura, pero no sobre, más bien historia del arte, era mi mamá. Y la verdad que siempre crecí, digo, nosotros no teníamos dinero como para tener obra, pero teníamos pósters de Matisse, de Picasso, de Miró, de Tamayo, de litografías. Entonces crecí muy rodeado del arte, íbamos mucho a museos, muchísimo a conciertos. Todo el día oía música clásica en la casa, muchísima lectura. Mi papá quería que estudiara ingeniería química, tampoco me presionó mucho, la verdad, y traté de estudiar ingeniería química, hice 2 semestres en la Ibero, y al tercero me corrieron. Me traté de pasar a bioquímica, pero simplemente no le agarraba. Y luego traté de estudiar bioquímica en el TEC de Monterrey de Querétaro, tampoco funcionó, y me puse a trabajar con mi papá en las cosas que tenía en ese momento él, que era unas plantas de poliuretanos y otro tipo de negocios de alimento para animales y cosas así. Decidido en que su vocación estaba en el arte, se mudó a París con su esposa Victoria, donde comenzó a acelerar su proceso de creación de forma autodidacta. Solo sería cuestión de tiempo para ascender como un artista reconocido a nivel internacional. Posteriormente vivió en Barcelona, Berlín y actualmente reside en Nueva York con su esposa y sus 3 hijos, Bosco, Marina y Álvaro. Seguí pintando y cuando me caso, con el dinero que tenía ahorrado, nos vamos a París y ahí sí rentamos un departamento en el cual tengo una habitación que es un estudio y empiezo a pintar más para mí, más como que en cierto sentido como que es muy difícil tomar la decisión de vivir del arte. Y ahí lo que pasa es que estuve pintando todo el año, hice una serie de acuarelas, digo, no me acuerdo cuántas eran, y cuando las llevé a enmarcar ahí en un lugar, después regresé varios días después y el que las enmarca me dijo, viene una persona y las quiere comprar. Y entonces obviamente no sabía ni qué precio poner ni nada, porque luego de ahí nos fuimos a Barcelona y ahí me volví amigo de muchos artistas que venían de academia. Y creo que hay una parte muy positiva de la academia, que es la técnica y la parte de los materiales, el manejo de los materiales, que si no la tienes que aprender a tratar y error. Y bueno, tuve varios amigos, hay un artista que se llamaba Yorgos y otro que se llama Ignacio, que me iban enseñando mucho sobre materiales, que cuando tenía una duda, pues casi como si fuera un profesor, aunque no tomaba clases con ellos, pero les hablaba y decía, estoy combinando esto con esto, pero soy totalmente autodidacta. Antes me gustaba mucho trabajar en la noche de tarde, pero ya no lo puedo hacer. Entonces digo, realmente llevo un horario que se podría decir como no de oficina, pero bueno, me voy, cuando se van los niños a la escuela, me voy al estudio. Estoy en el estudio de 9 a... Bueno, vivo en Nueva York, entonces comemos temprano, de 9 a 1 de la tarde, 1:30, luego me regreso en la tarde. Los fines de semana también trato de ir mucho, porque en el estudio tengo 2 personas que trabajan en la parte como administrativa del estudio. Mi estudio manager y otra persona. Pero a mí me gusta pintar cuando no están ellos. Entonces, como ellos van 3 días a la semana, entonces trato de pintar en los fines de semana y los 2 días que no van ellos.
Al regresar, Bosco Sodi nos explica qué es lo más importante a la hora de crear su obra y nos habla sobre su estilo y los diferentes materiales con los que le gusta trabajar. Su obra es difícil de definir. Sin embargo, para Bosco Sodi queda claro que en sus creaciones el proceso es más importante que el fin mismo. Su obra se puede entender por la filosofía japonesa wabi-sabi, un tipo de visión estética basada en la belleza de la imperfección. Un poco difícil definirla, ¿no? Pero bueno, podría tener mucho que ver con el land art, pues tener mucho que ver con la pintura también, obviamente, con la abstracción, por supuesto, pero también con el informalismo. Pero o sea, no hay una definición como tal. Tan siquiera los críticos y los curadores como que nunca la han definido como, bueno, como podría decir, bueno, es neoconceptual o es no sé, informal, ¿no? Mi obra está muy basada en el proceso, digo, yo que parte por lo de haber venido de mi abuelo que era doctor y mi papá de ingeniero químico. Me gusta a mí mucho, me interesa mucho el proceso, la parte del material, la parte de ir descubriendo como del tratar y tener el error y volver a modificar. Y bueno, como sabes, bueno, como platicamos ahora, toda mi obra está muy basada en la filosofía wabi-sabi, en cómo el accidente, el no control, el paso del tiempo, los aspectos externos a la obra le dan también una cosa única, ¿no? Que lo que me inspira es el proceso. Yo creo mucho más en el proceso, me interesa mucho más el proceso que el resultado final. Pero no es una inspiración, yo creo que más, en mi caso, pues es más el día al día, la vida que te va dando ideas, las cuales las tratas de llevar a cabo, muchas veces con éxito, muchas veces sin éxito. Digo, ahora, no sé con quién platicaba, pero llevo yendo 4 o 5 veces a Oaxaca, que estoy tratando de hacer unos tapetes con un artesano ahí muy reconocido, y ha sido otro fracaso tras fracaso tras fracaso, pero es lo que te hace interesante el proceso y llegar a un resultado final. Siempre hay un aprendizaje, pero la pieza final siento que han sido totalmente, sí, un fracaso, digo, totalmente ajenas a lo que yo esperaba, pero no esperaba porque entonces iría contra toda la filosofía, decir cómo puedes esperar, pero como a lo que quería llegar. Su inconfundible estilo se refleja en sus cuadros, donde experimenta con acerrín, fibras de yute y otros materiales. En sus experimentos con piedras volcánicas cubiertas de cerámica color oro y rojo, o en los cubos de madera que hornea a altas temperaturas. Trabajo con diferentes cosas, ¿no? Trabajo con las piedras, trabajo con los cubos, trabajo con la pintura, pero depende mucho del estado de ánimo y depende mucho de dónde esté, depende mucho también el momento en el que esté. Trato que sea lo menos parecida a lo que yo me pude imaginar. En el aspecto de los cubos, por ejemplo, obviamente que cuando hago los cubos sé que van a ser unos cubos, pero cuando las quemamos, siempre las quemamos en un horno rústico y siempre trato de variar el combustible, que sea madera o cáscara de coco o semillas, el tiempo de cocción, la hora en que empezamos, para que siempre los resultados sean lo más diferentes posibles. Y entre más diferentes, más me interesan. Si algo por lo cual me muevo mucho de estudios, es porque sé que un cuadro blanco que yo haga en Nueva York es completamente diferente a un cuadro blanco que se haga en el estudio en México, o en el de Casa Wabi o en el de Barcelona. Porque el tiempo, la humedad, el mismo acerrín dan resultados totalmente diferentes. En mi filosofía, entre la obra sea más diferente y más fuera de mi control, más única. He estado trabajando con varias cosas a la vez, pero sí hay una parte en la que hice mucho más pintura. El año antepasado y el pasado estuve muy metido con los cubos y con la arcilla. Antes de eso estuve también con las rocas. Pero más que nada yo creo que
que no ha sido tanto de etapas que digan, bueno, la etapa, no sé, como en otros artistas, que se pueden definir ciertas etapas muy concretas, sino que la obra se ha ido viendo una evolución una línea muy fácil de ver. Siempre un poco más tirándole cada vez más a la escultura, creo, y más hacia el objeto, más hacia lo tridimensional, pero no tan tajante. Nunca he sido de series muy tajantes. Por ejemplo, con las piedras estaba haciendo unos trabajos de cerámica en Guadalajara y caminando un día ahí en Guadalajara tenía una piedra con una forma preciosa, una forma natural, orgánica, que la obtuvo a través de cientos y cientos de años y lluvias ¿me entiendes? Y dije, sería muy, muy padre poderla pintar con cerámica y dejarla ya como un objeto del deseo, y único, pero partiendo de algo tan sencillo como una roca. Y entonces estaba yo un mes ahí en Guadalajara, entonces empezamos a ver, no podías meter cualquier roca porque explota. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no meter? Y un día llegó un señor a vender unos molcajetes de roca volcánica. Y entonces dije, bueno, ¿y qué pasa si metemos una roca volcánica que ya está medio curada a esas temperaturas? Y en ese momento hubo que asegurar el horno porque era un horno muy caro y no querían tomar el riesgo. Y bueno, metimos una, se cuarteó. Entonces es esta parte como de encontrar una idea y tratarla de irla llevando a cabo, muchas veces con éxito y muchísimas veces sin éxito. Esta roca que tenemos aquí atrás, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, son unas rocas que, lo mismo que te platicaba de Guadalajara, que voy a un volcán que se llama el Ceboruco, busco las rocas que me interesan, las formas, no las toco, o sea, no les meto el cincel ni nada de eso, veo de qué lado se pueden sostener. Y luego lo que hacemos es que las pintamos de rojo, que es un proceso muy abstracto porque los colores en la cerámica son blancos, entonces le echamos rojo, amarillo, naranja, siempre sin saber cuál va a ser el resultado final. Y luego lo que hago es que las volvemos las horneamos a 1280 grados. Y luego les volvemos a dar una capa de oro real, de cerámica, de 17 quilates, y las volvemos a hornear a 680 grados. Y lo que se trata es de tomar un objeto totalmente común como una roca y volverlo a un objeto del deseo, con un material como el oro que está relacionado con la riqueza, con lo divino, con el paso del tiempo, con este concepto por los siglos de los siglos, como el título de aquí, con la parte celestial. Entonces, se trata de tomar un objeto totalmente común, ir a cacería de rocas, como le llamo yo, encontrarla, limpiarla y convertirla en un objeto del deseo. Al regresar, Bosco Sodi nos platica del proyecto social y cultural Fundación Casa Wabi y deja un mensaje para las nuevas generaciones de artistas mexicanos. Su trabajo no está pensado en la exposición en galerías o estudios. Sin embargo, su obra es apreciada por las más importantes galerías de arte en el mundo. En 2014 creó la Fundación Casa Wabi, una asociación civil sin fines de lucro que busca impulsar la colaboración y el compromiso social a través de las artes, cuya sede principal está ubicada en la costa de Oaxaca. Mi trabajo va mucho sobre lo que tengo ganas de hacer, y luego si una de las galerías lo coloca o se va a una institución o se queda en mi estudio, la verdad que no, es algo que me da totalmente igual, pero no baso el trabajo, el tamaño del trabajo o el peso en eso. Digo, sí es un dolor de cabeza para las galerías, porque son difíciles de transportar, complicadas de montar, pero nunca he pensado en eso. Si pensar en eso, hago a veces comisiones en los cuadros, pero cuando son cuadros grandes. Entonces de repente hay algún coleccionista que te propone hacer un cuadro, obviamente con total libertad, y ahí muy de vez en cuando las acepto. Entonces te dicen, oye, y me interesa porque son retos. Te digo, acabo de hacer hace poco uno en Japón de 3 metros por 8. Que aparte, independientemente, tuve que ir a Japón. ¿Un mural? Es un mural, a final de cuentas, y lo hice dentro de la casa.
y son cosas que me interesan, porque me interesan todo este tipo de retos del proceso, ¿me entiendes? ¿No? Decir, a ver, ¿cómo vamos a hacerlo? Hay que preparar los pigmentos, hay que mandarlos, hay que ir a Japón y checar. Platícanos de tu proyecto de Casa Wabi. Bueno, Casa Wabi es una fundación que abrí hace exactamente 30 meses y es una residencia para artistas que invitamos 6 artistas al mismo tiempo, de diferentes nacionalidades, diferentes edades, diferentes niveles de reconocimiento. Tratamos de hacerlo multidisciplinario, es invitar escritores, generalmente son más artistas plásticos, pero también hemos invitado escritores, poetas, guionistas, cineastas, gente del teatro. Y lo que hacemos es que nosotros patrocinamos todo, pero a cambio les pedimos que hagan un proyecto con las comunidades muy sólido. No darles una charla o algo así, sino ellos generalmente van entre 1 y 3 meses y bueno, pues hacer un proyecto con las comunidades. Son 12 comunidades de ahí de la costa de Puerto Escondido. Okay. 12 comunidades no muy grandes, pero que al final de cuentas pues hemos trabajado, está viendo los números ahora, los 30 meses con 6,000 niños. Han venido creo que 130 artistas residentes. Y no solo eso, sino tenemos también un pabellón de barro, en el cual invitamos a un colegio diario, 3 veces a la semana, a que vayan y enseñarles a retomar la cultura del barro, a enseñarles a casi muchos de los niños de ahí ayudan a sus papás a hacer ladrillos, pero ya han perdido esta cultura de crear piezas de arte y del divertimento del barro. Luego les pasamos una película de contenido para niños, como que les explicamos, tenemos una sala de exposiciones donde tenemos una exposición durante todo un año, ahora está Yanis Kunelis, se les explica por qué Yanis Kunelis hace ese tipo de obra. Entonces se trata como que de abrir un poco el ángulo de visión. Principalmente trabajamos con niños y adolescentes, pero también se ha trabajado con ancianos de las comunidades. Son proyectos muy, muy, muy bonitos. Y ahora pues ya lo ven como una parte de la costa, se sienten parte ellos. Los niños van felices. Ahora que estuve, toda la gente habla maravillas. Para ellos pues es una cosa única, ¿no? Los artistas que lo han influido son minimalistas, no expresionistas o informalistas. Son creadores que han establecido nuevos rumbos del arte, con quienes Bosco Sodi se ha encontrado a través de su obra, y en este desarrollo ha descubierto los valores intrínsecos en el ser humano. A las nuevas generaciones de artistas recomienda ser honestos en su trabajo y transmitir un lenguaje propio. Artistas que me hayan influenciado mucho, Tapies cuando viví en Barcelona, que aparte, cuando yo recién llegado a Barcelona, me invitó a su casa a tomar un café y era para mí el gran héroe, la gran figura a seguir. Luego hay muchos artistas que me gustan, como Kiefer, como Richard Serra, como Walter de María, muchísimos. El arte sirve para encontrarse uno mismo, ¿no? Yo creo que el arte sirve para descubrir la parte bella de los seres humanos que muchas veces nos olvida, ¿no? Esta parte bondadosa, esta parte moral, esta parte comprometida, esta parte de entender que la vida es un momento y que hay que disfrutarla, hay que ayudar a las demás personas, hay que dar. Y creo que esta arte es la que te hace entender de una manera no consciente eso, ¿no? Que te hace reconectarte con la esencia del ser humano. Creo que es para eso, para lo que sirve el arte. O tan siquiera para mí y mi obra es de lo que se trata. La honestidad, o sea, es tratar de encontrar, bueno, obviamente que al principio tienes muchas influencias y tienes que comerte todo eso, masticarlo, digerirlo y tratar de tener un lenguaje muy propio, y yo creo que eso es lo que te abre las puertas. Muchos artistas jóvenes me contactan para ver cómo le hacen con las galerías, y yo la sugerencia que siempre doy es tener una obra muy honesta, buscar tu propio lenguaje, y eso solito empieza a abrir las puertas, solo. O sea, yo creo que el que la gente reconozca tu obra, le guste o no, pero que sepan, dicen, bueno, siempre vas a encontrar un público y
y una galería y un coleccionismo y un espacio para mostrarla. Pero tienes que tener un lenguaje totalmente propio. Bosco Sodi logra plasmar en su obra un punto de vista sobre el mundo, un mundo cambiante, donde en el proceso del día a día está la vida misma. Esto hace a su propuesta estética única e inconfundible. Agradezco su compañía y lo invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.